It, Eso, de Stephen King. ¿Cuál dirías que es tu mayor miedo? Sé que todos tenemos algo o a alguien a quien le tenemos terror cada vez que lo vemos. Esto casi siempre es debido a un suceso impactante en nuestra niñez. A veces estos miedos pueden ser cosas un tanto absurdas, como un personaje de película de terror o algún animal o incluso un insecto. Pero cuando crecemos, estos miedos evolucionan. Le empezamos a temer a cosas mucho más complicadas y serias. Lo que no cambia es nuestra reacción a estos miedos. Bueno, ¿qué pasaría si en cierto momento tuviéramos que enfrentarnos a estos miedos, que tuviéramos que revivir cada trauma? Incluso peor, ¿qué tal si alguien o algo estuviera causando todo y nos acechara constantemente para destruirnos física y mentalmente? Pues sean bienvenidos una vez más al canal de Nico Reader, o sea yo. Una vez más les traigo una reseña de uno de los mejores libros de todos los tiempos, escrito por uno de los mejores autores de todos los tiempos. Obviamente me refiero a Stephen King, y el libro en cuestión, como ya saben, es It, o Eso, el mítico personaje causante de muchas pesadillas. Es muy posible que conozcan esta novela más que nada por el característico personaje Pennywise, el payaso bailarín, el cual es parte de las dos exitosas adaptaciones de este libro, la miniserie y las películas, que ya mencionaré. La popularidad de esta obra la posiciona como uno de los proyectos insignia del autor, por lo que la trama ha desarrollado múltiples referencias en la cultura pop, presentes en series y de hecho otras películas. Así de grande es su fama. Pero contrario a lo que muchos piensan, esta no es una historia de terror solamente. O sea, obviamente sí tiene bastantes momentos de horror y suspenso, pero no se limiten a pensar que solo es eso. La historia es mucho más profunda e inmersiva, con un gran mensaje de trasfondo y unos personajes increíbles. Por eso el libro es tan grande. Y me refiero al tamaño. Es posible que si han ido a las librerías hayan visto lo enorme que es. Casi todas las ediciones superan las 1500 páginas. Pero que esto no los asuste. Créanme que vale la pena leerlo. Ya les diré por qué. Por eso, en este video voy a intentar condensar cada cosa importante de la historia, incluyendo la trama, los personajes, las adaptaciones y las referencias importantes al universo de King. Porque sí, este libro es un pilar dentro de la narrativa del autor. Es vital para comprender todo el macroverso que él creó, y durante el video te diré las increíbles referencias que tiene con otros libros conocidos. ¿De qué trata la historia? Ok, obviamente antes que nada lo más importante, hay que hablar de la trama del libro, la cual dice así. ¿Quién o qué mutila y mata a los niños de un pequeño pueblo norteamericano? ¿Por qué llega cíclicamente el horror a Derry en forma de un payaso siniestro que va sembrando la destrucción a su paso? Esto es lo que se proponen averiguar los protagonistas de esta novela. Tras 27 años de tranquilidad y lejanía, una antigua promesa infantil les hace volver al lugar en el que vivieron su infancia y juventud como una terrible pesadilla. Regresan a Derry para enfrentarse con su pasado y enterrar definitivamente la amenaza que los amargó durante su niñez. Saben que pueden morir, pero son conscientes de que no conocerán la paz hasta que aquella cosa sea destruida para siempre. Fuerte, ¿verdad? De inmediato nos ponen en contexto del tono que tendrá el libro. Y créanme que contrario a muchos libros, aquí sí se cumple todo lo que promete la sinopsis. Y obviamente nos da mucho más. Como ya mencioné, el libro tiene mucho más de lo que promete. De hecho, muchos de los lectores la consideramos una historia de amistad y unión más que una de terror. Claro que no por eso va a faltar el horror. Stephen King es excelente a la hora de desarrollar estos momentos, por lo que gran parte del libro tendrá unos tremendos momentos de horror absoluto y de suspenso atrapante. Pero todo está muy bien equilibrado, por lo que el 50% del libro tendrá estos emotivos momentos de desarrollo personal y la otra parte será exclusiva del terror. Todo gracias a los increíbles protagonistas y sus historias. Ahora, es muy importante explicar de qué forma está desarrollada esta historia porque no es algo típico. El libro estará dividido en dos épocas. El autor nos cuenta la historia de los protagonistas desde su niñez
la cual ocurre en el año 1957 y luego en su adultez en el año 1985. Esta narrativa hace que podamos disfrutar de una historia muy completa, como si el autor quisiera regalarnos el inicio de una historia y su secuela de inmediato. Así que de cierta forma tendremos dos libros en uno, y eso también nos permite comprender a plenitud a nuestros queridos protagonistas. Veremos su infancia, su crecimiento, su madurez y posteriormente su adultez. Así que será inevitable encariñarse con algunos o con todos los personajes. Además, cada capítulo estará narrado por uno de los 7 protagonistas, alternando en su punto de vista. Y como dije, el libro está dividido por épocas, por lo que a veces leeremos la perspectiva de cierto personaje en su niñez y luego saltaremos a su adultez. Pero hablemos un poco más de cada uno de los protagonistas. Vamos a empezar por la criatura que le da nombre al libro, Eso. Personajes principales. Eso. Contrario a lo que muchos se imaginan, Eso no es un payaso, ni tampoco un simple cambiaformas malvado. Es mucho, mucho peor. Eso es una fuerza primogénea del mal, una criatura extradimensional del macrocosmos creado por Stephen King que conecta todas sus novelas, lo que significa que su existencia puede trascender el tiempo y el espacio. Al ser una criatura fuera de este universo, Eso no es un ser convencional, o sea que su realidad y naturaleza es muy diferente a cualquier cosa que hayamos visto. Para ser más específico, esta criatura es una entidad cósmica que se alimenta de las emociones que emana la gente. Específicamente, se alimenta del miedo. Eso también es una especie de telépata. Puede descifrar a lo que le temes más. Por eso es capaz de adoptar la forma de cualquier criatura o cosa con el fin de provocarte el peor pavor posible y así alimentarse de tu miedo, para posteriormente asesinarlo. Pero Eso tiene una comida favorita. Este ser adora el sabor del miedo que producen los niños. Por eso usualmente usa la apariencia de Pennywise el payaso, ya que eso genera mucho más terror en los niños de cierta edad. Pero el payaso no es su verdadera forma, la cual de hecho no es conocida por nadie debido a que nuestra mente no puede comprender, por así decirlo, su verdadera apariencia. Pero ella, sí, eso es una mujer, podría parecer una especie de araña, una enorme araña mutante y alienígena. Eso llegó a la Tierra mucho antes de que la humanidad siquiera llegara a existir como especie, y se quedó durmiendo, por así decirlo, en el territorio que posteriormente albergaría el territorio de Derry. Cuando los primeros habitantes colonizaron este lugar, Eso despertó. Comenzó a alimentarse de cada habitante a través de los tiempos, causándoles un horrible terror y finalmente devorándolos. Eso tiene un ciclo de actividad. Cada 27 años despierta e inicia su ola de terror que dura alrededor de un año dependiendo de qué tanto se alimente. Siempre que despierta, provoca un evento trágico y sangriento con múltiples víctimas. Y también ocurre cuando su ciclo finaliza y debe volver a hibernar, luego de quedar, como dije, satisfecha. Lleva tanto tiempo existiendo en el territorio de Derry que de cierta forma este pueblo ha creado una dependencia de la criatura. Por eso tiene cierta influencia en sus habitantes, quienes parecen ver con normalidad estos momentos trágicos o la desaparición de los niños cada cierto tiempo. Personajes principales. Los perdedores. El grupo principal está compuesto por 7 personajes vitales para la trama. Ellos se apodan, de forma irónica, los perdedores, ya que en su infancia cada uno era una especie de inadaptado social o sufría algún tipo de bullying de parte de ciertos personajes. Por lo que cuando cada uno de ellos se conoce y se vuelven amigos, deciden adoptar ese nombre con orgullo. Y esta unión se debe a que cada uno de ellos tuvo un encuentro con la criatura y villano principal del libro, Eso, y sobrevivió. El primer protagonista es el líder de este grupo, Bill Denbrough. Es un chico tartamudo, por lo que lo apodan despectivamente Bill el Tartaja.
Al inicio del libro pierde a su hermano pequeño, quien es asesinado brutalmente por la criatura Eso, por lo que Bill toma la determinación de encontrarla y descubrir de una vez por todas qué le pasó a su hermano. El pobre sufre bastante no solo por lo que significa la pérdida de su hermano pequeño, sino que sus padres comienzan a ignorarlo, y esto causa un trauma y cierta culpa en el joven. Pero también se vuelve su mayor fortaleza y determinación para descubrir qué es lo que está ocurriendo en Derry y qué cosa es eso. Es por esto que el resto del grupo lo empieza a ver como un líder, como el mejor de todos, quien los inspira. Él también se enamora de la única niña de este grupo, Beverly March. Años después, en su adultez, Bill se ha convertido en un escritor famoso, pero el trauma de perder a su hermano y su primer enfrentamiento con eso aún están frescos en su memoria, por lo que vuelve a su pueblo natal para asumir nuevamente su papel de líder y enfrentar por última vez a la criatura. Seguimos con la ya mencionada Beverly March, la única mujer del grupo. Ella es una chica de origen humilde, por lo que también es molestada por algunas chicas de la escuela debido a su situación. Vive sola con su padre ya que su madre aparentemente falleció, pero eso la expuso a ser la víctima de constantes abusos de parte de su padre. Ella de inmediato se enamora de Bill, lo que permite que la historia aborde temas como el primer amor o la primera ilusión romántica. En cierto momento, así como ocurre con casi todos los niños de Derry, es atacada por eso y sobrevive, pero ella es la única a la que la criatura ataca de forma menos sutil. Utiliza sus traumas paternos y su inminente madurez para atormentarla poco a poco. Eso de hecho la vuelve la personaje más fuerte del grupo y el corazón de los perdedores. Ya de adulta, Beverly se vuelve una famosa diseñadora de moda, pero se casa con un hombre igual de abusivo que su padre. Pero cuando recibe el aviso de que Eso está de vuelta, deja todo para unirse a sus amigos en este enfrentamiento, y también con la motivación de volver a ver a Bill. Beverly es tal vez uno de los mejores personajes del libro y de toda la larga lista de personajes de Stephen King. Representa muy bien esa primera amiga que eventualmente se volvió el primer amor de muchos de nosotros. Luego pasamos al que es mi personaje favorito del libro, Ben Hanscom. En su infancia, él fue un niño con obesidad, por lo que también era molestado constantemente. Es un niño muy inteligente con grandes capacidades para la arquitectura y la lectura, lo que lamentablemente es otra razón para que lo molesten. Él está muy enamorado de Beverly, pero debido a sus inseguridades decide mantener sus sentimientos en secreto. Esta es una de las razones por las que Ben se gana nuestro cariño de forma inmediata. Es un niño muy dulce y de buen corazón. Representa muy bien a quienes de niños tuvimos un amor platónico imposible, pero también es uno de los objetivos principales de Eso y de ciertos abusadores. En el futuro, se vuelve un exitoso arquitecto, pero muy solitario. Y bajó de peso y se volvió un papucho. Al igual que los personajes ya mencionados, también se une a la lucha contra Eso en el futuro, y también su participación en la historia se volverá vital para la supervivencia de todos los perdedores. El siguiente personaje es Eddie Crackbrack. Es un niño enfermizo e hipocondriaco. Vive preocupado por los peligros típicos de la vida, lo que lo hace un niño un tanto nervioso y el más débil físicamente del grupo. Vive sobreprotegido por su madre, una mujer con obesidad y mal genio, la cual perdió a su esposo, por lo que vive nerviosa tratando a su hijo como un niño extremadamente débil y enfermizo. Pero la realidad es que Eddie es un niño sano y alegre, pero la influencia de su madre lo hace en algo exagerado. Aún así, él es uno de los mejores amigos de Bill, por lo que lo sigue a cada momento sin importar sus inseguridades. De adulto tiene un exitoso negocio de limusinas y está casado. Claro que su mujer es la viva imagen de su madre, pero a pesar de todo, también vuelve a Derry a reunirse con su antiguo grupo a enfrentar a Eso. Richie Tozier es otro del grupo de los perdedores. Es un niño bastante bromista y sarcástico, el payaso del grupo, que tiene un gran talento para imitar a personalidades famosas. Generalmente sus interacciones son bastante divertidas y le sacan muchas risas a sus amigos, pero en otras ocasiones Richie no entiende el ambiente o el momento serio que están viviendo, por lo que sigue bromeando, cosa que molesta a sus amigos. Por eso ellos tienen la costumbre de detener al chico usando la frase "Bip bip Richie",
pero en general es uno de los personajes más valientes del grupo y también uno de los más queridos. En su adultez, al igual que sus amigos, es un hombre exitoso con un programa radial donde aprovecha sus habilidades de imitador. Cuando regresa a Derry, se vuelve otra pieza clave para derrotar a la criatura. Mike Hanlon fue en su momento el último en unirse al grupo. Al ser afroamericano y vivir su infancia durante los años 50, sufrió muchos prejuicios y acoso al ser de otra raza. Ya saben cómo fue la historia norteamericana. Gracias a él podemos conocer mucho de la historia de Derry y también de Pennywise, incluyendo cada evento trágico que causó su despertar y posterior hibernación. Fue el único que se quedó en Derry hasta su adultez, por lo que se vuelve un testigo presencial del nuevo despertar de eso en el año 1985. Él es el encargado de reunir nuevamente al grupo para enfrentarlo. El último de los perdedores es Stan Uris, el chico más pragmático e iluso del grupo. Su vida está basada en la lógica y el realismo, por lo que durante gran parte del libro no cree que eso sea real. De hecho, cree que todo es una broma de sus amigos. Pero todo cambia luego de sufrir un ataque de la criatura. Enfrenta a Pennywise igual que sus amigos en su niñez, e incluso propone volver a reunirse 27 años después si la criatura vuelve a despertar. Pero en su adultez todo cambia, y el regreso de eso le causa un impacto traumático que definirá su destino y el del grupo para siempre. Personajes secundarios. Créanlo o no, la novela tiene muchos personajes que, si bien no son el eje central de la historia, como los ya mencionados, sí tienen una gran importancia, tanto como villanos, antagonistas o, como ya dije, personajes secundarios. Cada uno contribuye a mover la trama y aporta mucho material extra o información relevante que nos ayudará a comprender ciertas cosas de los protagonistas, la criatura eso y también del pueblo de Derry. Henry Bowers tendría el título de villano principal si no fuera por la existencia de eso. Durante prácticamente todo el libro será el principal abusador de los perdedores en su infancia. Prácticamente no hay ningún niño que no sufra los ataques de este inestable, violento y desquiciado personaje. Henry se vuelve una pieza clave de eso en los posteriores años de su regreso. Al ser alguien tan violento y desequilibrado, es ideal para cumplir los crueles objetivos de la criatura. Al igual que gran parte de la gente de Derry, Henry sufre la influencia de eso para atacar directamente a los perdedores. Ayuda bastante a que sea un psicópata en potencia desde su infancia. Por eso muchas de las acciones violentas de Henry estarán enfocadas en eliminar a las principales amenazas de eso. Claro que muchas veces él no es consciente de su implicación en el asunto. Un personaje secundario que aparece muy poco, pero que tiene una gran importancia, es el pequeño Georgie Denbrough. Es el hermano menor de Bill y la primera víctima de eso que menciona el libro. Su trágica muerte es el punto clave que nosotros los lectores necesitamos para comprender la crueldad y sadismo de la que es capaz la criatura, la cual no tiene piedad por ningún niño sin importar su edad. También, como ya mencioné, es la principal motivación del joven Bill para descubrir el misterio detrás de su muerte y eventualmente enfrentar a la criatura eso. Hay un último personaje que quiero mencionar, uno vital en la historia, la antítesis de eso, y su principal enemigo, Maturín, la tortuga. ¿Por qué es tan importante y relevante en este libro? Pues digamos que es otra entidad cósmica igual que eso, pero como dije, es todo lo contrario. No diré más para que una vez más puedan comprender por ustedes mismos qué es la tortuga y por qué fue vital para que los perdedores puedan enfrentar a eso. Hay muchos otros personajes importantes, pero para no extender excesivamente el video y como una forma de motivar a la lectura no los voy a mencionar. Pero a quienes leemos mucho a King ya se imaginarán la extensa forma en la que él desarrolla estos personajes y también sus subtramas. Así que si deciden leer el libro, cosa que recomiendo mucho, prepárense para un considerable desarrollo de personajes e información extra sobre cada uno de ellos. Esta es la causa principal de que el libro sea tan extenso, ya que casi todas sus ediciones publicadas superan las 1300 páginas. Pero créanme que la lectura casi nunca se siente pesada.
O bueno, sí, un poco, pero depende de qué tan acostumbrado o acostumbrada estés al estilo narrativo. Como sea, según mi opinión, todo lo que aporta el autor es importante y relevante. Créanme que vale la pena toda la lectura. La historia y opinión personal. No es necesario mencionar el género narrativo que predomina en esta novela, en la cual obviamente abunda el terror o el suspenso. Ese es su punto fuerte. Los momentos crudos, violentos y de impacto emocional abundan como no se imaginan. De hecho, apenas empezamos con la lectura y eso ya suma su primera víctima, el pequeño Georgie. Y según recuerdo ni siquiera habían pasado 10 páginas. Con el tiempo, el autor seguirá desarrollando los sucesos más fuertes de la historia de esta misma manera. King no se mesura a la hora de describir los eventos profundamente traumáticos que todos los personajes tienen que vivir. El autor nunca ha sentido miedo o se ha censurado en su prosa, y creo que este libro es el perfecto ejemplo de qué tan lejos está dispuesto a llegar. En lo personal admiro mucho eso de King, que no siente miedo a contar la historia que quiere. Pero aún así hay un momento al final de la novela que causó demasiada polémica al involucrar a menores de edad en un suceso demasiado fuerte y con temática para adultos. Hasta el día de hoy, casi 40 años después de su publicación, los lectores sentimos que King se pasó un poco con este momento. No voy a mencionar qué ocurrió o me banean el video. Descúbrelo por ustedes mismos. Pero si ya leíste el libro, pues ya sabes a lo que me refiero. Pero sin contar esa polémica escena, todo lo demás de la historia es impecable. Aún así, debo mencionar que aunque el terror y suspenso predominan en la lectura, no es el único género literario importante. El libro te cuenta la vida de los personajes en su niñez y luego su adultez por una razón. Quiere destacar la importancia de la amistad, el crecimiento personal y la madurez. Sé que parecerá meme, pero toda su historia habla de la vida y los amigos que hicimos en el camino. De ahí a que sea tan importante desarrollar la historia de todos los personajes para que comprendamos cómo inició su historia en su infancia y cómo avanzaron su vida a través de los años. Por eso si eres un adulto que ronda los 35 años, puede que este libro te pegue muy fuerte. Nos hace recordar con nostalgia nuestros años de niñez, las amistades que tuvimos y cómo cada quien tomó rumbos diferentes conforme crecimos. Ese, según yo, es el factor que hace tan entrañable este libro. Debido a eso es posible que acabes llorando al llegar al final. Es una bella historia dentro de todo, con un bello mensaje. Volviendo a la historia, tal vez se pregunten, ¿por qué un grupo de niños tienen que enfrentar a una criatura mítica y muy peligrosa sin ayuda adulta? Pues debido a la enorme influencia que tiene eso en Derry. Creo que ya mencioné eso anteriormente. Durante todo el libro nos explican que la criatura lleva tanto tiempo en el pueblo que prácticamente lo asimiló completamente. Los adultos no son conscientes de que la criatura existe, pero sí saben que cada cierto tiempo pasan cosas extrañas y muy violentas, sumado a las constantes desapariciones de los niños. El tema es que ellos, por así decirlo, ya lo tienen asumido. Para ellos es algo normal, o bueno, casi normal. Por eso dejan que las cosas pasen sin intervenir directamente. Y muchas veces no son conscientes de esto. Así de grande es la influencia de la criatura en los habitantes de Derry. Y de hecho, los perdedores también estarían bajo esta influencia de no ser por la interferencia de cierta criatura que sirve de contraparte para eso, la ya mencionada tortuga. Pero ya he dicho demasiado. Gran parte del libro estará centrado en la historia de Derry y cómo eso ocasionó múltiples catástrofes a través de los siglos. Es muy interesante y a la vez amplía mucho la trama del personaje. Esta es otra razón por la que el libro es tan extenso, pero una vez más les digo que suma muchos puntos a la lectura en lugar de jugarle en contra. Sin querer estaremos inmersos en la lectura, queriendo saber más y más del pasado de la criatura y todos los sucesos que provocó durante los siglos. Sumado a esto, hay otra cosa interesante que nuestro autor implementa en la historia, un poco de misterio. Y todo está relacionado a la vida de los protagonistas, sucesos importantes de su infancia. Hay muchos detalles que no son explicados completamente al inicio del libro, cosas vitales para la supervivencia de los protagonistas, como ya dije.
Es como si durante gran parte de la lectura omitieran detalles importantes a propósito. Ni los perdedores ni nosotros sabemos qué es, por lo que durante toda la narración seguiremos una especie de camino narrativo trazado que nos conducirá a un inevitable enfrentamiento. Me explico. Ya les mencioné que eso tiene un ciclo de sueño que dura alrededor de 27 años para luego despertar y desatar su ola de terror en Derry. Pero, en uno de esos ciclos, cuando los perdedores eran niños, hicieron algo que ocasionó que eso se durmiera prematuramente. Lograron derrotarlo. Pero, ¿cómo? Por eso digo que el libro tiene dos caminos narrativos. En primer lugar está la trama de los perdedores cuando son niños, la cual nos encaminará al primer enfrentamiento contra eso y su eventual y misteriosa derrota. Pero a la par, el autor irá intercalando esta narrativa con los sucesos ocurridos en la adultez de los perdedores, quienes intentan recordar qué fue lo que hicieron en su niñez para poder derrotar definitivamente a eso. E iremos intercalando la narrativa desde la perspectiva de los 7 protagonistas. Sí, por eso, una vez más menciono que el libro es tan extenso. Pero, una vez más les digo que no se preocupen, cada una de las historias de los perdedores es interesante. Puede que cuando el autor se centre en algún personaje secundario se pierda un poco el interés. Ya sabemos que King es un autor al que le encanta dar muchos detalles en sus novelas. Pero aquí se puede pasar por alto porque como lector quieres más y más. Estas más de 1300 páginas se te hacen pocas, créanme. Conexiones con otras obras. Esta es una sección especial que quiero dedicar a los más fanáticos del autor, una sección donde podemos conocer un poco más de su vasto universo y adentrarnos en las muchas curiosidades y conexiones que King dejó tanto en este libro como en los muchos otros que ha escrito a través de las décadas. Si no son fan del autor, tal vez sería bueno saltarse este momento, pero de lo contrario, ahí les van un par de curiosidades interesantes. La primera conexión tiene que ver sí o sí con la saga de novelas La Torre Oscura. En estos libros se desarrolla mucho más el concepto del macroverso, explicando la importancia de estas entidades cósmicas como la tortuga, y también desarrollan un poco más el por qué era tan importante que los perdedores estuvieran juntos en su enfrentamiento contra eso. A esto se le llama el catet, un término que hace referencia a un grupo de personas cuyo destino está poderosamente unido, creando una conexión emocional y espiritual. Veremos muchos ejemplos de catet durante muchas novelas posteriores del autor. Derry, al ser un pueblo importante en el universo de King, aparecerá muchas veces en múltiples novelas, siendo una ambientación importante para la historia o una breve referencia para los más fanáticos. Así ocurre en el libro Insomnia, cuya historia se desarrolla precisamente en este pueblo. Por eso algunos personajes de la novela Eso pueden aparecer esporádicamente, como Mike Harlon. Además, el protagonista de la novela Insomnia admite que la naturaleza del pueblo es preocupante, al mencionar que los niños en Derry deben tener cuidado, ya que es común que desaparezcan de la nada. También ocurre algo similar con el libro El Cazador de Sueños, que se desarrolla también en Derry. Durante cierto momento hay referencias a los sucesos ocurridos en la novela Eso, con ciertos grafitis o mensajes conmemorativos que hacen referencia a los perdedores. Y también se mencionan ciertas noticias que hablan de un misterioso payaso al que se le adjudican ciertos crímenes sobre la desaparición de niños. Durante el transcurso de la historia del increíble libro 22-11-63, el protagonista Jake Epping visita a Derry al final de los años 50. De hecho, se llega a encontrar con dos de los protagonistas, Beverly y Richie, cuando ellos aún son niños. De hecho, se mencionan muchos sucesos de la novela, como la muerte de Georgie y una vez más la implicación de un misterioso payaso en múltiples crímenes. La cosa va mucho más allá cuando Jake se dirige a las ruinas de una fundición abandonada y puede escuchar o más bien sentir la presencia de eso, el cual lo llama de forma insistente, lo que nos confirma que la criatura Eso todavía estaba viva luego de su primer enfrentamiento con los perdedores. La novela El Visitante tiene una fuerte conexión con Eso,
ya que la misteriosa criatura causante de todos los crímenes y sucesos de esta historia tiene una habilidad muy similar a la de Eso. Es un cambiaformas. Además se nos aclara que este visitante también siente una peculiar manía a provocar sufrimiento y que posteriormente se alimenta de lo que produce, particularmente el sufrimiento causado por el duelo, luego de la pérdida de un ser querido, lo que nos deja claro que también es un ente de la misma raza que Eso. En cierto momento, el personaje de Henry Bowers es ayudado a escapar de un manicomio por Eso, y para lograrlo le envía un auto Plymouth Fury del año 1958 de color rojo y blanco. Básicamente le envía a Christine, el auto protagonista de la novela del mismo nombre. Beverly, dentro de su investigación en los sucesos del pueblo, descubre que la prensa no tiene mucho interés en los sucesos trágicos del pasado y el presente, relegando todo a un simple accidente o dando pocos detalles de lo ocurrido. En cierto momento lee sobre una tragedia ocurrida en Castle Rock, otro pueblo emblemático del autor. La noticia habla de un policía convertido en un asesino serial años atrás. Esta es una gran referencia al libro La Zona Muerta, y lo ya mencionado es una parte muy importante de su trama. ¿Recuerdan al personaje Dick Halloran, el hombre de la novela y la película El Resplandor? Pues él también tiene una importante aparición en la novela Eso. Se ve involucrado en uno de los tantos sucesos claves que ocasionan el despertar y la hibernación de Eso. O sea, fue parte de una tragedia en la que murieron muchas personas. Curiosamente, lo que le salvó la vida fue su mítica habilidad llamada El Resplandor. La prisión estatal de Shawshank, famosa gracias al relato Rita Hayworth y la redención de Shawshank, y también por la excelente película que adapta la historia, también se hace presente en cierto momento del libro. Ocurre cuando cierto personaje, influenciado por Eso, causa un asesinato grave, por lo que posteriormente mencionan que es enviado a esta prisión. Como ven, Steven se preocupa bastante en conectar muchas de sus obras entre sí, lo cual, según mi opinión, es espectacular. Hace que valga la pena leer cada uno de sus libros, ya que nunca sabes con qué sorpresa o easter egg te vas a topar. Adaptaciones. Tenía que mencionar todas las películas o miniseries que han intentado plasmar esta monumental obra. Es posible que la mayoría de ustedes hayan conocido esta historia gracias a las películas, por lo que también hay que darle su mérito dependiendo de la calidad de su adaptación. En primer lugar tenemos la clásica miniserie del año 1990 titulada It o Eso. La serie fue adaptada de forma bastante fiel al libro, manteniendo los años en los que ocurren los sucesos de este libro, pero haciendo ciertas variaciones para encajar en la época en la que se estrenó. En general es una miniserie bastante buena, con unos espectaculares momentos de terror. Todo gracias al increíble trabajo del legendario Tim Curry, quien se encargó de interpretar a la forma del payaso Pennywise. Su trabajo fue tan bueno que hasta el día de hoy muchos piensan en su actuación cuando se les menciona al payaso. Claro que la miniserie tenía bastantes cosas en contra, empezando por su apretado presupuesto. Esto ocasionó que ciertos efectos especiales no fueran de una calidad tan destacable y con el tiempo no envejecieron muy bien. En lo personal me gustan ciertas partes de la miniserie, pero considero que no abarcaron tan fielmente la obra como me gustaría. Además, las actuaciones tanto de los niños como de algunos adultos dejan mucho que desear a momentos. En segundo lugar tenemos dos adaptaciones actuales. En el año 2017 se lanzó la primera de dos películas basadas en este libro. Estas adaptaciones tomaron la acertada decisión de dividir la historia en dos, contando la trama de los perdedores y su infancia en la primera película del año ya mencionado, y su secuela, lanzada el año 2019, contaría la otra parte de la historia de la adultez de los personajes. En lo personal, me encantaron ambas películas. Pienso que fue una gran idea separar la trama, ya que el libro tiene una historia tan extensa que adaptarla en una sola película no resultaría, a menos que durara mínimo 4 horas o más. Por eso, según mi opinión, se pudo profundizar mucho más en cada personaje durante cada una de estas épocas. Y en esta ocasión, el papel del terrorífico Pennywise cayó en manos de Bill Skarsgård,
quien según mi opinión hizo un magnífico trabajo caracterizando a la criatura. Sentí que a diferencia de su versión del 90, adaptaron de forma mucho más fiel al Pennywise que nos describe el libro. Y en general, también ambas películas adaptaron muy bien los eventos importantes del libro. Pero, al igual que ocurrió con la miniserie, se tomaron ciertas libertades creativas al no poder adaptar ciertos conceptos míticos de la historia original. Por lo que, en general, ambas adaptaciones cumplen muy bien con el objetivo, que es adaptar fielmente la historia, pero aún así ambas fallan en hacerlo completamente. Y no voy a mencionar la serie It, Bienvenidos a Derry, ya que al momento de haber subido este video aún estaba en emisión, así que tal vez haga una reseña luego de que salgan todos los capítulos, pero francamente lo dudo. Conclusión. Bueno, después de este extenso análisis, espero que les quede claro lo mucho que me gusta este libro y su historia. Lo he leído por lo menos 3 veces y créanme que nunca me aburre. Aunque ya sabes lo que te espera, no deja de impactarte por lo cruel y chocante de la trama. Al mismo tiempo te engancha a continuar leyendo para saber más de la vida de los personajes y todo lo que deben enfrentar. King realizó un trabajo estupendo al escribir esta increíble novela. No es de extrañar que se haya mantenido tan popular sin importar los años que hayan pasado. De cierta forma, aún se siente bastante actual, ya que las cosas que hayan vivido las personas hace 40 o 60 años atrás no son muy diferentes a las de nuestra época. De cierta forma te incita a recordar tiempos más simples, momentos donde disfrutábamos nuestra niñez con nuestros amigos, en esos eternos juegos de verano donde todo era posible. Por eso el libro es tan enternecedor. Logra mezclar de forma increíble el terror y lo bueno de la vida. De una u otra forma, te va enganchando como ocurrió conmigo. Debido a eso, le doy la excelente nota de 8 de 10 estrellas. Obviamente el libro tiene detalles que le restan puntos, que de hecho ya mencioné durante esta reseña, pero créanme que son los de menos. A la larga sentirán que este extenso viaje valió totalmente la pena. Con esto llegamos al final del video y en la reseña. Hace mucho que quería hablar de este libro, el cual creo que es uno de mis 10 favoritos. Puede que a futuro los mencione en algún top, o tal vez un top de mis libros favoritos de King. ¿Qué les parece? Si les agrada la idea, no olviden dejarla en los comentarios, así como sus impresiones del video, también del libro si ya lo leyeron. ¿Les gustó? ¿No? ¿Le darán una oportunidad? Por favor, quiero leer sus comentarios, así que ya saben, no olviden suscribirse para seguir recibiendo este contenido. También les agradecería si comparten el video y le dan like. Una vez más se despide Nico Reader y recuerden, ¿quieren un globo? Flotan. Todos flotan. Todos flotamos aquí adentro. Y cuando tú estés aquí abajo, tú también flotarás.